Ahora tenemos señales muy claras de que el breve optimismo veraniego en las criptomonedas y los mercados tradicionales se está atenuando. El verano se acaba y el frío del miedo y el FOD parecen estar regresando con una contundencia vengativa. En otras palabras, esto parece algo desastroso. Apoyémonos en el análisis técnico del precio de Bitcoin y revisemos hoy cuál es el estatus del criptoverso y qué rayos le pasa a Bitcoin y las criptomonedas en 3 puntos. El desenvolvimiento del curso natural de la historia, joven Padawan. Eso es lo que pasa. Recuerden, CryptoPadawans, que no tenemos grupo de Telegram y nunca los contactaríamos en los comentarios para ningún servicio o asesoría. Mucho cuidado, por favor. Algunos analistas afirman ya haber encontrado la verdadera causa de la recuperación de junio, julio y agosto de los mercados bursátiles tradicionales, a partir de la cual también podemos explicar el reciente comportamiento de Bitcoin. Y además, la correlación entre las criptomonedas y las bolsas acaban de alcanzar un nuevo umbral. Lo siguiente, una recomendación de inversión no es tampoco asesoría financiera, no. El objetivo de este video educativo es... A mí me sigue pareciendo raro que los periodistas supuestamente más preparados todavía no entiendan ni a Bitcoin ni al blockchain. Dales tiempo, acuérdate la cantidad de años que pasaron entre el día que escuchaste la palabra blockchain por primera vez y el día que compraste tus primeros satoshis. Analicemos entonces la naturaleza de los fenómenos actuales y veamos por qué tienen esta apariencia desastrosa. Punto número 1. Fue culpa del petróleo todo este tiempo. Como lo mencionamos en videos previos, Bitcoin formó un patrón de rising wedge o de cuña ascendente casi perfecto desde mediados de julio hasta mediados de agosto. Un patrón de cuña ascendente en general es bearish o bajista, Totalmente, maestro. Este patrón viene acompañado generalmente por poco volumen de compraventa y usualmente es visto dentro de bear markets. Históricamente ha sido un presagio de subsecuentes y más profundos ajustes a la baja dentro del mismo mercado bajista. Y Bitcoin ya rompió el soporte de este patrón, ¿no? Así es, el 17 de agosto el precio de BTC se precipitó por debajo del nivel de 23.600, efectivamente rompiendo el soporte del rising wedge antes mencionado. Lo anterior nos lleva a la pregunta sobre cuál es el siguiente soporte o nivel bajo para Bitcoin. Evidentemente, 19.000 es la siguiente trinchera, nivel que coincide con los máximos históricos de la parábola final del ciclo pasado en diciembre de 2017. Como este patrón de cuña ascendente vino acompañado de poco volumen, como era de esperar, muchos analistas son optimistas y afirman que la trinchera o el soporte en 19.000 resistirá. Pero que no nos sorprenda que no resista y entonces Bitcoin se acerca a 16.000. Ahora bien, este desempeño, el desempeño de Bitcoin en las criptomonedas los últimos 2 meses, así como el de índices como el S&P 500, parece haber tenido una influencia particularmente importante por parte del petróleo. John Others, uno de los columnistas más aclamados en la prensa financiera tradicional, concluyó que la mano invisible moviendo los mercados tradicionales y por lo tanto a Bitcoin y compañía fue el precio del barril de petróleo todo este tiempo. ¿Pero qué puede tener que ver el petróleo con todo esto? Según John Others, y a juzgar por esta correlación inversa donde la recuperación del S&P 500 desde junio va de la mano de la caída del precio del petróleo en las mismas fechas, podemos ver cómo la variable detrás de la reciente recuperación en el S&P 500, falso o no, ha sido el petróleo. Y aquí es donde podemos ver que todo se conecta. El incremento en las tasas de interés de referencia por parte de la Fed para controlar a la inflación afecta a los mercados y a las criptomonedas. Ahora bien, una de las fuentes de la inflación reciente es el incremento en el precio de la gasolina, derivada a su vez del incremento en el precio del petróleo. Pero si el precio del barril de petróleo cae, según algunos analistas amateurs, la Reserva Federal o Fed no tendría por qué seguir subiendo las tasas, perjudicando a los mercados y a Bitcoin. Entonces, como el petróleo no afecta a la inflación subyacente, este fenómeno solo nos sirve para explicar los últimos 2 meses, pero no para proyectar el resto del año, porque ahora muchos inversionistas ya saben que la única inflación que le preocupa a la Fed es la subyacente, la que no incluye el precio de los bienes más volátiles como la gasolina. Aprovechando que estamos hablando de la coordinación entre Bitcoin y los mercados convencionales, discutamos el nuevo umbral que alcanzó esta correlación antes impensable. Punto número 2. Los criptoinversionistas ya no pueden vivir sin el TradFi. Según Eva Salai, reportera de Bloomberg, los inversionistas en criptomonedas ya no pueden vivir sin la información y datos de las finanzas tradicionales o TradFi. Lo anterior es resultado de la correlación entre los mercados tradicionales con las criptomonedas. Sí, algo que hemos comentado mucho en este foro, y en la parte baja de esta gráfica podemos ver cómo desde principios de 2020 la correlación entre Bitcoin y el S&P 500, que antes había sido intermitente, se convirtió en una positiva, sólida y predominante. Es la correlación del DeFi con el TradFi, van de la mano pues.
Que esta correlación entre los mercados bursátiles tradicionales y las criptomonedas se haya fortalecido significa dos cosas. Primero, y como lo declara Eva Szalay, que los inversionistas en cripto demandarán cada vez más información sobre el desempeño de acciones de las principales bolsas, tanto que algunas compañías de gestión e inversión en activos digitales y criptomonedas podrían empezar a gastar hasta $500,000 al mes para tener acceso a información de activos tradicionales. Y lo segundo es que esta demanda por información de los mercados tradicionales incrementará justamente la correlación, sí. Así es la verdad, maestro. Los gestores o administradores institucionales de criptomonedas notaron la correlación del S&P 500 y el Nasdaq con Bitcoin y las criptomonedas, y por ende empezarán a gastar más dinero y tiempo en analizar al S&P 500 y al Nasdaq para tomar decisiones sobre su inversión en cripto, lo que fortalecerá y robustecerá aún más la correlación entre el criptoverso y los mercados tradicionales, entre el DeFi y el TradFi, como bien decía Mike. Sí, o sea, yo lo veo como una espiral quizás virtuosa donde Bitcoin y las bolsas bailarán un tango. La pregunta si esta correlación es algo bueno para las criptomonedas es algo completamente distinto, es un debate aparte. A muchos les preocupará porque veían en Bitcoin una cobertura o una especie justamente de diversificador con los mercados convencionales por su previa poca correlación. Pasemos ahora a un tema que sustenta desde otro punto de vista el inmenso potencial que aún tiene Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Punto número 3. Parece que todavía no queda clara la naturaleza de Bitcoin. Aparentemente a muchos periodistas, analistas, administradores de fondos y políticos les sigue costando desgraciadamente mucho trabajo entender a Bitcoin y la tecnología blockchain. Ten paciencia, joven Padawan. Bitcoin es algo complejo y complicado, sí. Tiene razón, maestro, pero ya es hora de que por lo menos la gente más preparada lo entienda superficialmente. Recientemente, Scott Cipollina, corresponsal de activos digitales para el Financial Times, escribió un artículo donde en resumidas cuentas concluía que Bitcoin había fallado porque no es una cobertura inflacionaria o una protección contra la inflación, no es oro digital, no es sustituto de acciones de compañías de tecnología y todavía no tiene un uso generalizado o masivo. También dijo que Bitcoin necesita una nueva historia que vender. De acuerdo, aquí lo que Scott Cipollina necesita es entender que en ningún momento Satoshi Nakamoto prometió que Bitcoin iba a satisfacer todos sus objetivos en 13 años, que es la edad actual de Bitcoin. En ningún lugar en el white paper escrito por Nakamoto se detalla la cantidad de años que a Bitcoin le tomaría ser una nueva moneda de reserva, por ejemplo. Sería como esperar que un Padawan entendiera a profundidad la naturaleza de la fuerza en 3 meses como aprendiz. Sí. Exacto. El dólar nació el 2 de abril de 1792 cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley de acuñación que estableció al dólar como principal unidad monetaria. Pero no fue hasta 1944 que el dólar se convirtió en una moneda de reserva, y no por mérito del dólar en sí, sino por el resultado militar de la Segunda Guerra Mundial. Sí sé a qué te refieres, pero ¿me recuerdas qué es una moneda de reserva, por favor? Una moneda de reserva es una divisa que poseen en grandes cantidades los bancos centrales en sus reservas, por su valor, estabilidad y aceptación. Las principales monedas de reserva son el dólar, el euro, el yen, la libra y el yuan. En el mismo artículo, Scott Cipollina cita a Jeff Dorman, el Chief Investment Officer o CIO de Arca, una compañía de servicios financieros enfocada en activos digitales, quien afirma a su vez que Bitcoin está estancado. No es que Bitcoin esté estancado, solamente es cíclico. Totalmente, tanto Cipollina como Dorman necesitan empezar a familiarizarse con conceptos como la ciclicidad y el halving. Si queremos entender a Bitcoin desde el punto de vista bursátil, si queremos entender el desempeño de Bitcoin, tenemos que entender su ciclicidad y cómo esta está marcada por el halving, o cuando se reduce a la mitad la recompensa en BTC por minar Bitcoin. Puesto de otra manera, el comportamiento cíclico del precio de Bitcoin es una ecuación de 3 variables. La primera variable es la escasez de BTC manifestada en un evento que ocurre cada 4 años, el halving. La segunda variable es que el corazón del mercado de Bitcoin son los inversionistas minoristas o individuales y no los institucionales. Y esto último es a su vez resultado de la democratización financiera reciente. Exacto, ahora es mucho más accesible invertir en varios activos, sobre todo en criptomonedas. Y por último, la tercera variable en esta ecuación para entender el comportamiento en el precio de Bitcoin es que el FOMO, el hype y el fervor que se consume en incrementos parabólicos de pocos días es resultado de la gradual y larga acumulación de optimismo de todos los inversionistas minoristas y mayoristas. Para entender mejor todo lo mencionado en el punto previo podemos ver esta gráfica. La primera gran parábola o incremento de Bitcoin en 2013 se ve diminuta en comparación con el bull run del 2017, y este a su vez parece un pequeño montículo en comparación con la montaña del rally del 2021. La pregunta es entonces, ¿cómo se verá el rally del 2021 en comparación con el próximo rally o mercado alcista? Si quieres saber si necesitas ser rica o rico para invertir, te recomendamos explorar
otro canal que tenemos y se llama Finanzas con Razón. Y si quieres conocer las 5 mejores criptomonedas para invertir en agosto, haz clic en el link. Paciencia, jóvenes Padawans, y que la criptofuerza los acompañe.